Ok, bien. Ahora sí. Bien, chicos, entonces vamos más o menos recordar parte de lo que vendría a ser nuestro módulo anterior del primer bimestre. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Algún término que les haya quedado, ¿no? En sus recuerdos por ahí. Algo que se pueda asociar básicamente a qué? A las características físicas del movimiento, qué idea tienen. A ver, ¿qué se acuerdan, chicos? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué idea tienen del movimiento? ¿Qué características creen que puede tener? Opiniones, jóvenes, opiniones. ¿Tienen alguna opinión? A ver, me han levantado la mano, Yomira y Carlos, ¿no? Tengo dos contactos, a ver, que me han levantado la mano. ¿Quisieran opinar al respecto? ¿Qué recuerdos tienen del módulo anterior? O sea, hasta ahorita no estoy entrando todavía al módulo de ahorita, que nos corresponde este bimestre, porque quiero saber con qué conocimientos previos venimos. ¿No? Esa es mi idea. ¿Qué se acuerdan del módulo anterior? ¿Nadie? A ver, vamos, algo más fácil. ¿Qué entienden por características del movimiento? A ver, hay varios chicos conectados. ¿Quién quisiera participar? O llamo a los voluntarios obligados también, puedo llamar. Profesora de la anterior clase, donde dice magnitudes, unidades. Ya, bien. ¿Algo más? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta, Claro, profesora? claro. La pregunta es, ¿qué recuerdan, no? ¿Qué términos recuerdan de la unidad pasada, de su bimestre pasado? ¿Y qué características físicas del movimiento creen que existen, ¿no? ¿Cuáles son? Lo que ustedes quieran comentar al respecto. Las magnitudes fundamentales de la clase pasada, Miss, la magnitud, dimensión, símbolo. Bien, excelente, ¿no? Entonces, ahí tenemos a su compañera Cindy, que nos está comentando, nos está ilustrando buena parte del módulo anterior. Exacto. En el módulo anterior han visto dos clases de magnitudes. Unas son las que ha mencionado su compañera, fundamentales, y otras vendrían a ser las magnitudes derivadas. Ojo, derivadas, ¿por qué? Porque salen de la fusión de qué? De las fundamentales, básicamente, ¿no? Entonces, sí o sí, lo que nosotros buscamos o lo que se quiere pretender es que con ese conocimiento previo que ustedes tengan del módulo anterior, se pueda trabajar ya de aquí en adelante, ¿no? Porque en quinto año van a ver todo lo que va a ser ya física a fondo. Y para esto sí es necesario saber con qué unidades estamos trabajando. El tema de magnitudes está totalmente relacionado a unidades. ¿Por qué? A ver, Cindy ya nos dijo que tenemos magnitudes fundamentales, por ende tenemos obviamente magnitudes derivadas. ¿Alguien se acuerda qué tipos de magnitudes, o mejor dicho, cuáles son las magnitudes fundamentales o de repente algunas derivadas? ¿Alguien se acuerda? A ver, recuerden, pensemos unos segunditos. Miss, longitud, masa, tiempo. Bien, exactos, ¿no? Longitud, masa y tiempo. Esas vendrían a ser las magnitudes fundamentales. Bien. ¿Alguien se acuerda algunas derivadas? ¿Alguien se acuerda de alguna magnitud derivada? O de repente se acuerdan de las dimensiones, de las unidades de las magnitudes fundamentales también, ¿no?
Profesora, cuando es Magnitud derivada son unidades. Magnitud física, nombre de la unidad, símbolo de la unidad, profesora. Tiene que ver por ahí más o menos, Anneli. A ver, Emerita creo que quería opinar también. No exactamente, no sé, pero Mis áreas. Bien, área, es una magnitud derivada. Bien, ¿o alguna otra? Fuerza, velocidad. También, excelente, ¿no? También son magnitudes derivadas. Bien, ahora vamos con las unidades. ¿Qué unidades tenemos? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, de la longitud, ¿qué unidades, con qué unidades se expresa o se representa? El metro, Miss. Bien, excelente. Ahora la masa, ¿con qué unidad la representamos? El Por el tiempo. kilogramo, Miss. Bien, ¿y el tiempo? Por segundo. Bien, excelente, ¿no? Con Cindy ya me queda claro que ella sí sabe el tema de magnitudes fundamentales, cuáles son las derivadas, las unidades. ¿Alguien más, a ver, de los chicos que se encuentran en sala que Newton metro, profesora. A ver, de nuevo. Newton metro. Tenemos, claro, vendrían a ser newtons. Bien. Metro por Bien, chicos. segundo al cuadrado, newton metro, kilogramo por metro cúbico y metro cúbico por kilogramo. Bien, exacto. Esas vendrían a ser las unidades, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, hay que recordar que las magnitudes. Magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Como nos dijo su compañera, longitud, masa y tiempo. Tenemos esas tres, son las fundamentales, ¿bien? Ahora, en su examen de primer bimestre, su primer módulo, ustedes, si se acuerdan, ¿no? Tienen o han tenido que desarrollar unos problemitas donde venía m por l, t a la menos 2, por densidad, por ejemplo, o por velocidad, ¿no? Entonces, si se acuerdan de ese tipo de situaciones, de ese tipo de ejemplos, ese tipo de problemitas que han tenido, también hay que tener en cuenta, pues, que tenemos ahí, en estos casos, las unidades que también trabajan con ellos, ¿no? Pero en este caso hemos estado trabajando a nivel dimensional, ¿bien? Solamente con los símbolos representantes, que en este caso vendrían a ser ¿quién? La M, la L y la T, ¿no? Esos vendrían a ser sus símbolos, ¿bien? Entonces, hasta ahí más o menos ya tenemos una idea. Ahora, ¿de qué me sirve saber magnitudes? ¿De qué me sirve saber unidades? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en adelante, ¿no? Cierta terminología, ciertas, en este caso, características del movimiento, donde vamos a tener que determinar valores. Pero estos valores van a ser números que necesitan sí o sí una unidad de medida. ¿Para qué? Para poder significar algo dentro del movimiento. ¿Por qué? Si yo digo 4, por ejemplo, es simplemente un número. Pero ¿qué pasa si yo digo 4 segundos? ¿A qué magnitud me estoy refiriendo? A tiempo. Bien, excelente. Por ejemplo, si yo hablo y digo 10, nada más. Si yo estoy diciendo 10, ¿a qué me refiero? 10, nada más. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué creen que me estoy refiriendo, chicos? Si solamente digo 10, nada más. A metro, Miss. No, en este caso solamente me estaría refiriendo a un número, nada más, ¿no? Porque solamente estoy diciendo 10, ¿bien? No tiene unidad de medida, ¿bien? Entonces solamente estoy refiriéndome a quién, a un número, nada más, ¿bien? Pero ¿qué pasa si yo digo 10 kilogramos? ¿A qué me estaría refiriendo ahí? A la masa, Miss. Exacto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia bien marcada en que yo diga 10,
solito, sin nada más, a que yo diga 10 kilogramos, que está acompañado de ¿qué? Está acompañado de la unidad de medida, en este caso, ¿de qué magnitud? De la magnitud masa, de la magnitud fundamental masa. Bien, si yo tengo, por ejemplo, 20 km, ¿no? 20 km, ¿qué significa eso? ¿Qué más o menos se me vendrá a la mente? Kilogramos. 20 kilogramos. ¿Kilómetros? 20 kilómetros, ojo, he dicho km, bien, Sí, entonces kilómetros. yo estoy diciendo km, son kilómetros, bien. Kilómetros. Bueno, si yo hubiera dicho kg, estaría hablando de kilómetros, de kilogramos, perdón. Kilogramos, ¿no? Exacto. Entonces, si yo digo km, son kilómetros. Y si yo me refiero a kilómetros, ¿a qué magnitud me estoy refiriendo? Longitud. Exacto, ¿no? A longitud. Me estoy refiriendo a longitud. Bien. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos del número solito, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, 40, es solo un número. Nada más, es un número, ¿bien? Pero si yo ya le pongo la unidad que le corresponde a una magnitud, ya tiene otro tipo de sentido, ya tiene otro tipo de significado. Y eso es lo que a mí me interesa conocer, lo que a mí me interesa saber para el día de hoy poder iniciar un nuevo módulo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya vamos a venir a hablar no solamente de las magnitudes fundamentales, que van a ser masa, longitud y tiempo, sino acá vamos a ver ya las derivadas. ¿Cuáles son las derivadas? Por ahí una de sus compañeras lo mencionó. Teníamos a quienes a la velocidad, por ejemplo, ¿no? Que me interesa. Ahora, ¿por qué me interesa la velocidad? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué me interesa la velocidad cuando voy a hablar de características físicas del movimiento? Bien, a ver, Carlos. A un desplazamiento. ¿Tiene que ver con el desplazamiento? ¿Tiene que ver? Bien, Carlos, ¿quieres participar? Miss, cuando haces, por decir, un maratón. Ya. Bien, en la maratón, por ejemplo, ¿a mí qué me va a interesar determinar? Obviamente la variable que he indicado, ¿no? La velocidad. Y esto, pero yo quería hacer más o menos que ustedes piensen un momentito, o sea, tómense unos segundos, piensen, bien, ¿en qué tiene que ver la velocidad con el movimiento? ¿Por qué a mí me interesa saber la velocidad? ¿Por qué me interesa ver la velocidad, conocer a la velocidad en una clase que voy a tener de movimiento? La velocidad de un balón, ¿a cuánto tiempo se va? Bien, por ejemplo, esta es una expresión, ¿no? Es una expresión relacionada a la velocidad. Es un ejemplo, básicamente, ¿no? Que ya por ahí me va a dar una noción de que se puede asociar bien la terminología dentro de estas características. Bien, entonces más o menos hay que ir teniendo en cuenta, si por ejemplo no se acuerdan mucho, revisen su módulo anterior, ¿no? Su módulo La de... velocidad es un vector, ya que para definir es necesario especificar su tamaño. Bien, exacto, ¿no? Es un vector. Nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de magnitudes, cuando les estaba comentando hace unos momentos, teníamos el número, ¿cierto? Que está acompañado de ¿qué? Está acompañado de unidades, de unidades, ¿cierto? De unidades de medida, en este caso ya sea metros, tiempo, segundos o kilogramos, ¿no? Puede ser, esas son sus unidades. Bien, pero ¿qué pasa si yo ya trabajo con las magnitudes derivadas que van a ser velocidad más aceleración, por ejemplo? Bien, estas ya van acompañadas de ¿qué? Van acompañadas de un sentido, ¿no? De un sentido que es importante, mis, que yo conozca el sentido claro.
Porque si tú hablas de velocidad, tienes que ver si es que vas en primer lugar, a utilizar esa velocidad de manera positiva o de manera negativa. Bien, ¿cómo así? De manera positiva, si tú aumentas la velocidad, ¿qué es lo que puedes generar? Y de manera negativa, ¿qué pasa si tú restas velocidad? Si tú dejas de aplicar velocidad, ¿qué es lo que vas a lograr? Bien, entonces, esa es la idea, la relación que nosotros tenemos que empezar a generar con estas magnitudes. Bien. Bien, sin más preámbulos, ya más o menos puedo entender con qué saberes previos vienen, ¿no? De todas maneras, sí les solicitaría que ustedes revisen su material del módulo anterior, del primer bimestre. ¿Para qué? Para que se puedan ilustrar un poquito más acerca de estas magnitudes, de sus unidades, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son qué? ¿Cuáles van a ser escalares y cuáles van a ser vectoriales? Ojo, porque esa clasificación también es importante. Bien, pero ahora vamos a ver que las características, ojo, físicas del movimiento. Bien, entonces, para esto, pregunta número 1. ¿Qué entienden por movimiento? Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de posición. Bien, exacto, ¿no? Va cambiando de posición, entonces ese estado de cambio de posición que vendría a ser el movimiento. ¿Eh? Otro concepto que tengan por movimiento, otro concepto. Acción y efecto de mover. Bien, exacto. Bien, ¿algo más que quieran agregar? Son cuerpos que cambian de lugar o de posición. Bien, exacto. Son cuerpos que van a cambiar en este caso, pero el movimiento no es el cuerpo en sí, sino es la acción de cambiar de posición. Bien. Bien, entonces ya tenemos por ahí ciertos conceptos que nos pueden dar una idea de qué básicamente va a tratar el movimiento, ¿cierto? De qué va a tratar estas famosas características. Bien, vamos a seguir, vamos a continuar. Bien, para que nosotros podamos hablar de movimiento en sí, como justamente ya nos había comentado su compañera, vamos a tener que conocer bastantes términos, ¿bien? Términos que nos van a ayudar a definir muchísimo mejor el movimiento como tal y a qué podemos llegar incluso con el apoyo de estos otros términos, ¿bien? Tenemos, en primer lugar, trayectoria. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo, por favor? Bien, no, me das un segundito porque veo que hay un error acá, lo voy a leer yo. Sí, lo voy a leer yo. Para el otro párrafo sí voy a solicitar su apoyo. Bien, trayectoria. La trayectoria nos dice que está formada por el conjunto de todas las posiciones por las que pasa el móvil a desplazarse. Bien, eso vendría a ser la trayectoria. Nos dice, es el conjunto de todas las posiciones por las cuales va a pasar el móvil al desplazarse. Bien, por ejemplo, si yo estoy por salir hoy día de mi casa, ¿no? Más o menos en mi mente yo ya me voy imaginando que voy a salir para esto, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, de repente, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo que ir al cajero a retirar dinero, tengo que ir al mercado a comprar ciertas cosas, después de eso tengo que ir, no sé, pagando algún tipo de recibo y después de ello a mi casa nuevamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, he tomado 4 puntos, ¿cierto? De mi casa he salido al punto número 1, punto número 2 y finalmente estoy retornando al mismo lugar. Bien, a todo este desplazamiento, bien,
A todo este conjunto de posiciones que yo he venido tomando a lo largo del tiempo, en el momento que he salido de mi casa, se le llama trayectoria. Bien, a todo ese tipo de movimientos, de desplazamientos que he venido realizando. Bien, por ejemplo, a ver, uno de ustedes, a ver, Mari, por ejemplo, ella tiene que irse primero a su institución educativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía que ir a matricularse, ¿cierto? Se va. Posición número 1 de su casa a su institución educativa, ¿bien? La posición número 1 en la institución educativa. Después de ello dice, ¿verdad? Tenía que ir a pagar primero el recibo, ¿no? Entonces se va al banco, ¿bien? Se va al banco. ¿Posición número qué? Posición número 2, ¿bien? Después de eso dice, pero ya que estoy cerca, mejor voy a una farmacia porque tengo que comprarme mis pastillas. Se va a la farmacia, ¿bien? ¿Posición qué? Posición número 3, ¿bien? Y dice, pero estoy cerca de la farmacia, mejor voy a comprar de una vez, tenía que comprar un par de galletas por ahí para hacer mi papa a la huancaína. Se va a la tiendita, ¿no? Que está cerca, o al market que está cerca. ¿Bien? ¿Posición qué? ¿Qué posición es? ¿Se acuerdan? A ver, Número 4. Posición número 4. Bien, posición número 4. Después de eso dice, bueno, ahora sí ya voy, porque si no van a cerrar en el colegio y ya no voy a poder matricularme. Se va al colegio. Bien, entonces ahí tenemos posición número 5. A todo ese recorrido que ella ha hecho, ¿no? Que ella ha hecho en todas las paradas que ha tomado para finalmente llegar al colegio, que fue su fin primordial, su fin de salir de su casa, a toditito ese recorrido que ha hecho, se le llama trayectoria. Ojo, a todo, punto por punto, todo el recorrido que hizo se le llama trayectoria. ¿Bien? Entonces, esa es una de las características del movimiento. Ahora, se podría decir también que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto a un sistema de referencia considerado como fijo. Bien, en este caso, en el caso del ejemplo que yo he mencionado, ¿quién sería el sistema de referencia? ¿Quién creen que sería el sistema de referencia? Los planes que ha hecho, profesora. Bien, como les decía, este cambio de posición básicamente se toma en cuenta en base a un punto de referencia que es fijo. En el caso del desplazamiento, del recorrido de la trayectoria que yo les he indicado, ¿cuál consideran que es el punto fijo? Bien, les digo, ¿no? Les digo cuál es el punto fijo. El punto fijo vendría a ser la casa, porque de ahí salió y ahí va a llegar finalmente, ¿no? Ahí va a llegar y ese no se va a mover por nada del mundo. Su casa, de donde ella salió, ese será su punto fijo. Bien. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cuáles en sí son los elementos del movimiento? ¿No? Hay que tener en cuenta lo que nos dice acá la niñita, ¿no? Nos dice, el movimiento es una manifestación de la materia. Es una expresión, básicamente, de la materia. ¿Ustedes saben qué es la materia? ¿Alguno recuerda qué es la materia o de repente puedo brindar algún ejemplo? Como por ejemplo serían los planes que toma o las decisiones que toma. Ya.
Vamos, la materia vendría a ser todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Básicamente, eso vendría a ser la materia. Entonces, cualquier objeto que esté ocupando un lugar en el espacio, en cualquier espacio, vendría a ser materia. Por ejemplo, yo soy materia, de acuerdo al concepto que les he brindado. ¿Yo sería materia? Sí. Claro, ¿cierto? ¿Ustedes serían materia? Sí, Miss. Exacto, ¿no? ¿Qué otra cosa más sería materia? Todas las cosas que ocupan un lugar. Claro, como por ejemplo, ejemplos. La mesa, silla. Bien, excelente, ¿no? Ahí tenemos unos ejemplos. Entonces, el movimiento nos dice que es una manifestación, es una expresión de la materia, ¿bien? Nosotros como materia nos expresamos de muchas formas, ¿cierto? Una es hablando, ¿bien? Otra es que moviéndonos, ¿cierto? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, solamente emitiendo un sonido por mi voz, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, hago gestos, hago ademanes. Bien, entonces todas esas formas, esos ademanes que yo realizo son manifestaciones, básicamente, son expresiones que yo tengo para poder hacer más entendible mi clase. Bien, entonces a esto ya se le llama movimiento. Bien, entonces por eso se le viene a llamar como una manifestación, una expresión de la materia. Bien, entonces, por ejemplo, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, obviamente yo como ser vivo puedo hacerlo de manera autónoma, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito que alguien venga y me mueva la mano, lo hago yo sola, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los ejemplos justamente que nos brindaba su compañera? Una mesa, una silla, por ejemplo, ¿no? Son materia, ojo, y también se quieren manifestar, también se quieren expresar, ¿no? El movimiento es una de sus características. ¿Por qué? Porque la podemos nosotros, ejerciendo una fuerza, desplazarla de un lugar a otro, moverla, ¿bien? Entonces, esa es una de las características que se brinda de manera general. Bien, ahora vamos con los elementos del movimiento para que me puedan entender muchísimo mejor. ¿Cuáles son los elementos del movimiento? Tenemos, ¿qué nos dice acá? A ver, alguien me ayuda leyendo acá este asterisco que dice móvil, 2 puntos. Profesora. ¿Puedo, profesora? Sí, no hay problema. A ver, escuchamos. Okay. Móvil. Móvil se llama móvil a todo cuerpo que se desplaza. Su desplazamiento es una línea llamada trayectoria. Bien, excelente. Excelente. Si se dan cuenta, ahí ya tenemos el concepto anterior, ¿cierto? Ya habíamos explicado el concepto anterior de trayectoria, ¿cierto? Y en este caso nos dice que el móvil es todo cuerpo que se desplaza, o sea, que realiza un desplazamiento, que es una línea llamada, ¿qué? Llamada trayectoria. Es decir, va de un punto hacia otro punto desarrollando, ¿qué? Un recorrido, y ese recorrido se llama trayectoria. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo una silla, si yo tengo una mesa y la llevo de aquí, por ejemplo, de mi casa, ¿no? A otro distrito, bien, todo ese recorrido que he hecho se le va a llamar trayectoria para que yo pueda llegar de acá a otro lugar, bien, pero a la silla, ¿cómo le voy a llamar? A la silla la voy a llamar móvil, porque básicamente la he tenido que mover de un lugar a otro. Tiene esa característica de ser movible de un lugar a otro. Bien. Por ejemplo, otra cosa más, una mesa también. Si es pequeñita, yo voy a tener la facilidad de ¿qué? De poder movilizarla de un lugar a otro. Bien. Ahora seguimos. La trayectoria de un móvil puede ser. A ver, ¿quién me apoya leyendo esos 2 puntitos? Puedo, profesora. Bien. Rectilínea. Si el móvil describe su recorrido una línea recta,
curvilínea. Si el móvil se desplaza describiendo una línea curva, esta curva puede ser circulares, parabólicos y elipse. Bien, excelente, ¿no? Entonces, ya tenemos acá prácticamente, vamos a tener tipos de trayectoria, ¿no? Que se pueden realizar. Una de ellas es rectilínea, ¿cierto? Porque el móvil va a realizar un desplazamiento en línea recta, ¿bien? Y otra es curvilínea, si es que en este caso se realiza una curva o una circunferencia, ¿bien? Se puede dar también de esa manera, ¿bien? Ahora, nos dijo su compañera que en curvilínea podemos tener tres características, ¿no? Tres de ellas. ¿Cuáles son? Circulares, parabólicas y elipses. Bien, en las circulares vamos a tener en cuenta que el móvil realiza, ¿no? Un movimiento que circular, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, o circunferencial. Bien, ¿qué más tenemos? Parabólico. En este caso, la trayectoria descrita por el móvil es una línea denominada parábola. ¿Bien? La parábola, ¿cómo es? Vendría a ser una curva. Bien, vendría a ser una curva así. Y ese es el movimiento que justamente realiza el Es como la parabólico. luna. Más o menos, claro, exacto. Y tenemos que un elipse. Bien, ahora el elipse, la trayectoria se describe justamente formando ¿qué? Un elipse. ¿Quién de ustedes ha visto una elipse? Una elipse es así, ¿no? O sea, la parte de acá la tiene bastante ancha, se desliza como que a los extremos, ya es más angosto. Bien, entonces esos van a ser los tipos básicamente de movimientos o desplazamientos circulares, parabólicos o elipses. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? Ninguna, profesora, todo claro. Bien, chicos, excelente. Entonces, hasta ahí terminamos una parte, ¿no? Que nos indica cuáles son los elementos del movimiento y vamos a continuar todavía con ellos. Bien. Mientras tanto, ustedes ya por ahí van preparando ciertos ejemplos, ¿no? Porque voy a unos 10 minutitos antes, voy a empezar a ver pidiéndoles ejemplos para que me puedan, para yo poder ver si captaron o no. Bien, seguimos. Desplazamiento. Esta es otra de las características principales de ¿qué? Del movimiento. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá? Si se dan cuenta, tenemos una D y una flechita superior, ¿cierto? Una flechita arriba. ¿Para qué me sirve esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Para guiarnos, profesora. Claro, para guiarnos en base a la dirección, ¿no? A la dirección que va a tomar en cuenta ¿quién? Mi desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que el desplazamiento se puede tomar básicamente siempre hacia adelante, ¿cierto? Porque tú te desplazas hacia adelante. Pero ¿qué pasa si tú estás yendo a la tienda, bien, a comprar? Estás yendo y te acuerdas que el día de ayer tú habías comprado de repente la leche que estaba, que está a 3.50. Tú te acuerdas que habías comprado una leche de 3 soles, por ejemplo. Entonces llegas a la tienda y le preguntas y te dicen, no, está a 3.50. Y tú dices en tu interior, pero si estaba a 3, ¿no? O sea, mejor no. ¿Qué haces? Te regresas hasta tu casa. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, has tenido una dirección que te ha llevado hacia tu casa y después otra dirección que te ha regresado hacia su casa. ¿Bien? Entonces, a eso se le llama desplazamiento. Vamos. El desplazamiento se refiere a la distancia y a la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud, por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento se hace en términos de magnitud,
como su respectiva unidad de medida y dirección. Ahora, el desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial, ¿no? Y los vectores se describen a partir de la magnitud y de la dirección. Bien, entonces, por eso es que es necesario que ustedes recuerden sus magnitudes de la sesión del primer bimestre, porque ahí les indica, ¿no? Básicamente, este tema indicado de que es vectorial. Bien, y sobre todo como que, ojo, por qué es, ¿no? Y cómo se considera. Bien. En el caso del desplazamiento, no ven, ojo, no hay que confundir, porque siempre muchos chicos se confunden. En el caso de que hablamos de desplazamiento, ya no estamos hablando de trayectoria, dejamos abandonado a un lado ese término de trayectoria. ¿Bien? Entonces, sí o sí, aquí ya el desplazamiento sigue una dirección. Ya no es como que yo me voy de acá para allá o de acá hacia atrás. Y normal, ¿no? Ahora ya no. Sí o sí te vas hacia adelante, positivo, y si te retrocedes, negativo, y al final una resultante de ambos puede quedar dando básicamente sí o sí la dirección. ¿Bien? Bien. Ahora continuamos. Ahora tenemos la distancia. Bien. Ahora, ¿qué es la distancia? Mis, pero antes yo pensé que desplazamiento, trayectoria, recorrido, distancia era lo mismo. No. ¿Bien? Entonces, en este caso, la distancia se refiere a cuánto espacio sobre un objeto durante su movimiento. ¿Bien? A ver, ¿alguien que me quiera ayudar a leer el resto? ¿Puedo? ¿Puedo, Miss? Claro. Sí, sí. Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas. Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metros según el Sistema Internacional de Medidas. Al expresar la distancia por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la magnitud y la unidad. Imagina que comienzas a caminar siguiendo la trayectoria, 8 metros al norte, 12 metros al este y finalmente 8 metros al sur. Luego del recorrido, la distancia total recorrida será de 28 metros. El número 28 representa la magnitud de la distancia recorrida. Su audio. Perdón, chicos, estaba desactivado. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, justamente el hecho de poder entender estos tres conceptos, ¿no? Nos hace darnos cuenta que a veces nosotros nos expresamos mal, ¿no? Cuando decimos, pero ¿qué distancia, qué trayectoria ha sido la que has recorrido, ¿no? Trayectoria, recorrido es lo mismo, distancia, lo mismo, desplazamiento, lo mismo. A veces creemos que el término es el mismo, pero hay que darnos cuenta que no es igual, ¿cierto? Entonces, vamos. Que nos dice la distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Bien. Ahora, es la cantidad movida, básicamente. Bien. También se dice que es la suma de las distancias recorridas por ser una medida de longitud. Bien. Ahora, ¿esto dónde se expresa? ¿Dónde existe? ¿Dónde yo puedo encontrar mi tablita de poder definir prácticamente las unidades y demás? En el Sistema Internacional de Medidas. Bien. Ahora, al expresar la distancia por ser cantidad escalar, basta con mencionar las magnitudes. Bien. Dice, por ejemplo,
Dice, imagina que comienzas a caminar siguiendo la trayectoria 8 metros al norte. Es decir, ubicas tu brújula y caminas 8 metros al norte. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? 12 metros al este. Caminamos hacia el este, ¿no? Este y oeste. Ya vamos a este. Bien. ¿Qué nos dice? Y finalmente, 8 metros al Señor. Dice, luego de recorrido, la distancia total recorrida será de 28 metros. El número 28 va a representar la magnitud de la distancia recorrida. ¿Bien? Entonces vamos a ver todo el desplazamiento que está realizando justamente por aquí este hombrecito, bien, este señor de acá, y vamos a poder definir exactamente la distancia. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿No? Justamente acá este personaje nos está diciendo un diálogo, básicamente, pero que no tiene que ver necesariamente con que yo me lo tenga que aprender de memoria o algo por el estilo. En este caso nos cuenta parte de la historia de quién, de Isaac Newton, ¿no? Que fue uno de los principales aportantes, ¿no? En este caso dentro de la física y la matemática. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos dice acá la señorita? Nos dice, cuando un móvil se desplaza, adquiere velocidad. Es cierto, ¿no? Mientras un móvil se va desplazando, pero ojo, dependiendo de la pendiente que exista, él se va a ir poder todavía, se va a poder convertir o adquirir cierta capacidad de velocidad. Bien. Ahora, ¿qué es la velocidad? Oh, ya estamos en los 10 minutos, prácticamente que tenemos, ¿no? Para ejercitarnos un poco. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahorita básicamente, quisiera que ustedes piensen, ¿no? Recuerden, y ya de acuerdo a lo que hemos hablado, lo que hemos tocado, vayan colocando en su cuadernito, en una hojita aparte, no lo sé, ¿no? Vayan colocando ahí las magnitudes, ¿no? Y ejemplos dentro de las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, las magnitudes fundamentales, ¿no? Tal, 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 vendría a ser que van a colocar su símbolo, ¿qué más? Y sus unidades, ¿no? Y obviamente el nombre, ¿bien? Del elemento, de la magnitud, ¿bien? ¿Qué más? De momento eso, y por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de trayectoria. Bien, eso. Entonces vamos a pensar unos 5 minutitos y en unos 5 minutitos más estamos nuevamente retomando para ver qué tal, cómo van con sus ejemplos, si alguno se ha acordado más por ahí, más que todo el tema de magnitudes, ¿no? Bien, chicos, arrancamos unos 5 minutitos y de ahí empezamos a preguntar. El que no me entendió, el que no me entiende, me levanta la mano, jóvenes, me levanta la mano para poder volver a explicar. Profesora, una consulta, profesora, vamos a poner como que de magnitud su volumen, masa, algo así. Claro, o sea, tienen que ustedes colocar su magnitud, bien, sus unidades, ¿no? Y un ejemplo. Por ejemplo, a ver, yo quiero escoger masa, ¿no? Pongo masa, ¿cuáles son sus unidades? Gramo, kilogramo, bien, ¿y cuál vendría a ser mi ejemplo? 20 kilogramos de azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de ahí tienen que preparar. Unos 5 minutitos, habilitamos el micrófono y el que quiera participar me va comentando para ver qué tanto se nos ha quedado de la explicación del día de hoy. Okay.
Bien, chicos, ¿alguno ya tiene algún ejemplo? ¿Puedes repetir de nuevo, Miss, por favor? ¿La instrucción o el tema? O sea, retomamos un poquito del tema. Del tema, un repaso, por favor, Miss. Ah, ya. Bien. Entonces vamos, estábamos hablando de las magnitudes, ¿cierto? Me interesaba que conozcan las magnitudes o que recuerden básicamente las magnitudes. Esto de magnitudes sí es del módulo pasado, ¿no? Pero de todas maneras me interesa, ¿por qué? Porque lo vamos a ver bastante en este módulo, ¿bien? Porque habíamos visto que habíamos tenido que aprender las magnitudes fundamentales, que son 3, ¿bien? Dentro de las 3 vamos a tener a masa, longitud y tiempo, son las 3 básicas. Sus unidades de medida para cada una de ellas, ¿cuáles son? Para masa, kilogramos, gramos. Para longitud vamos a tener metros, kilómetros, centímetros. Para tiempo, segundos, hora, minutos. Bien, esas son sus unidades de medida. Bien. Ahora, sus símbolos también ustedes ya lo habían trabajado en su examen, ¿no? Para la masa, ¿cuál es su símbolo? La M mayúscula. Para la longitud, ¿cuál es su símbolo? La L mayúscula. Para el tiempo, ¿cuál es su símbolo? La T mayúscula. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, ya ustedes incluso han desarrollado de manera matemática algunos problemitas por ahí, ¿no? Pero, ¿por qué más me interesa esto? Porque vamos a ver movimiento. Y en movimiento ya se ven involucradas, quizá no de lleno las magnitudes fundamentales, pero ojo, sí se ven las magnitudes derivadas. Esas derivadas van a ser el resultado de qué? De la fusión de las magnitudes fundamentales, es decir, de la mezcla que va a existir entre el tiempo, la longitud, la masa, de repente longitud por masa sobre tiempo, o tiempo por masa sobre longitud. La fusión que puede existir entre ellas va a generar las magnitudes derivadas. Y dentro de estas magnitudes derivadas, ¿a quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar pues a la velocidad, a la aceleración, vamos a encontrar también, una infinidad de magnitudes que no me va a interesar mucho tocarlas aquí ahorita, porque no las vamos a trabajar tampoco en esta unidad, ¿no? Pero sí, básicamente, velocidad, aceleración, sí o sí, esas vamos a tener que ver, ¿no? Entonces, hasta ahí ya más o menos cerramos lo que vendría a ser magnitudes, ¿bien? Pero acá en movimiento, nosotros al ver el cambio de posición de la materia, o sea, de cambio de un punto hacia otro punto, es que yo preciso entender, ¿bien? ¿A qué magnitud me estoy refiriendo? Entonces, si yo me muevo del punto A al punto B, básicamente ese hecho de moverme de acá hacia mejor dicho, de cambiar de posición de A a B, se le llama un movimiento. Ahora, al recorrido que yo he generado entre el punto A y el punto B, ¿cómo se le llama? Trayectoria. Bien. Ahora, el hecho de que yo me haya movido de acá para acá genera ¿qué? Un desplazamiento, básicamente, ¿no? Ojo, con una dirección, porque me estoy moviendo de acá para acá. Porque de repente, si me dan el número solito, yo me puedo ir de acá para acá y no lo estoy haciendo correctamente. Entonces, sí se me precisa a veces considerar el signo o la flechita hasta donde me está indicando, ¿no? Bien. Bien, chicos, hasta aquí más o menos ya les he dado un repaso así chiquito y cortito nada más. Y nos vamos a quedar aquí. Es la primera clase, es la introducción, entonces no hay problema. Tenemos todavía más tiempo para seguir viendo este tema. Bien, entonces por lo demás, los chicos que ya hayan tenido sus ejemplos, vamos a empezar la siguiente clase con los ejemplos, ¿bien? Para ver si es que por ahí lo han orientado bien o de repente no, ¿no? Entonces lo vamos a ir revisando poco a poco.
Por lo demás, chicos, nada, agradecerles por la clase del día de hoy. Espero que se les haya quedado por ahí algo, hayan refrescado un poquito la memoria y ya nos estamos viendo hasta la siguiente clase, ¿no? De favor, ahora sí les pido nos podamos retirar de la sala porque sí tengo que continuar con otros chicos. Hasta luego, profesora. Bien, hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos, hasta luego. Hasta luego, profesor.